Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix, hoy con la homilía para este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Está tomada del Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículos 11 al 18. El Evangelio de hoy nos habla del buen pastor. Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. Y quiero hablarle un poquito de lo que es el pastor que cuida de las ovejas en Palestina, en el Medio Oriente. Los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, los que hemos tenido la oportunidad, hemos visto parte de esto. El buen pastor, aquel pastor que cuida sus ovejas, se levanta temprano en la mañana, les da comida, lleva esas ovejas a pastar, luego cuando está el mediodía, que comienza a calentar el sol, busca una sombra para ella, la lleva por caminos correctos, buenos, no pedregosos, porque la oveja es un animal bien débil. Entonces ese pastor las cuida y evita que esas ovejas se lastimen, se golpeen, etc. Por eso ellas conocen a su pastor. Dicen que cuando él da con el cayado o el bastón en el suelo, las ovejas reconocen que es su pastor. De esa manera, Jesús va describiéndose hoy en el Evangelio, comparándose con ese pastor. Obvio, Jesús dice en el Evangelio, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús se refiere a cada uno de nosotros. Él es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Él cuida de nosotros y nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. De manera que Jesús hoy en el Evangelio describe o se describe a sí mismo y menciona, podría decir yo, 5 buenas acciones de ese buen pastor. Pero a la misma vez, nosotros como ovejas debemos responder a esas buenas acciones de ese pastor, como aquellas ovejas que el pastor golpea y vienen hacia él, como aquellas ovejas que siguen a su pastor. En primer lugar, dice Jesús que Él es el buen pastor porque Él da su vida por las ovejas. Y realmente, literalmente Jesús dio la vida por cada uno de nosotros para que tuviéramos salvación. En el caso de nosotros, hermanos, posiblemente nosotros no vayamos a dar la vida físicamente por alguna oveja que está alrededor de nosotros, algún hermano que está alrededor de nosotros. Pero si nosotros entregar la vida por esas personas significa dar lo mejor de mí, por hacer feliz a esa persona que está a mi lado, que posiblemente sea mi esposa, mi esposo, mis hijos, aquel compañero de trabajo, aquel enfermo que necesita que yo lo visite, aquel hermano que está sufriendo y está en una necesidad. Yo entrego lo mejor de mí por ese hermano, como una buena oveja que sigue a ese pastor. En segundo lugar, dice Jesús que el buen pastor va delante de ellas y les abre camino. Jesús es nuestro guía. Jesús es ese pastor que va delante de nosotros y nos lleva por camino seguro. Nosotros como buenas ovejas debemos buscar su guía. Muchas veces pasa que no hacemos lo correcto. Buscamos nuestra propia guía y terminamos en caminos no seguros, caminos que nos llevan a la perdición, caminos que nos llevan al pecado, porque no seguimos el guía, que es el buen pastor, que es Jesús. Nosotros no seguimos a Jesús, que es nuestro guía, que va delante de nosotros marcándonos el camino. Entonces nosotros como buenas ovejas tenemos que seguir ese guía, ese buen pastor que es Jesús. En tercer lugar, dice el Señor que el buen pastor, que el buen Jesús, conoce sus ovejas y ellas lo conocen a Él y escuchan su voz. Al igual que aquellas ovejas en el campo conocen al pastor cuando las llama, nosotros también debemos conocer a Jesús cuando nos llama a nosotros. ¿Y ustedes saben por qué? ¿O de qué manera? Las
las ovejas reconocen a su pastor porque tienen una relación con él. Nosotros vamos a conocer a Jesús, a ese buen pastor que es Jesús, si realmente tenemos una intimidad con él, si tenemos una relación íntima y familiar con Jesús. Esa relación viene a través de la oración, de ese contacto diario con Jesús. De esa manera nosotros, como buenas ovejas, vamos a poder reconocer al Señor y escuchar su voz, escuchar la voz de nuestro buen pastor, que es Jesús. En cuarto lugar, dice el Señor que el pastor busca y trae las ovejas que se apartan de su rebaño. Jesús siempre, hermano, siempre nos está llamando, siempre está tocando a nuestra puerta para que vengamos donde Él, regresemos donde Él. Todos los cristianos, hermanos, deberíamos sentirnos hoy como esa oveja perdida, porque en realidad en algún momento de nuestra vida hemos estado perdidos y ese buen pastor nos ha rescatado, ha dado lo mejor de Él, inclusive la vida, para rescatarnos a nosotros. Posiblemente hoy te has alejado un poco de la oración, quizás estás frío en la oración, quizás no estás leyendo la palabra de Dios como deberías hacerlo. Hermano, no temas, el buen pastor te sigue buscando y está esperando por ti. Regresa a Él, Él espera y sigue tocándote la puerta. En quinto lugar, dice el Evangelio que ese buen pastor no abandona sus ovejas. Posiblemente tú has venido aquí hoy con una situación o estás escuchando esta homilía hoy y estás pasando por una situación difícil en tu vida. Jesús es ese buen pastor que nunca te abandona. Quinta forma, Jesús nunca te abandona. Debemos recordar también, hermano, que Dios ha puesto un pastor en tu vida terrenal. Posiblemente es tu sacerdote, un diácono, una hermana religiosa o quizás un hermano en la fe que ha tocado tu vida, que te ha guiado en tu vida. Precisamente esta misma semana hablaba con un hermano que amo muchísimo, que ha sido un gran pastor, un buen pastor para mí en mi vida, para mi esposa y mi familia. Y lo felicitaba y le daba las gracias. ¿Por qué? Porque él ha sido un buen pastor que Dios ha puesto en el camino. Yo te invito a que pienses en esos buenos pastores que posiblemente Dios ha puesto en tu camino y que ores por ellos. Y si los ves, le des las gracias por lo que Dios ha hecho a través de ellos en ti. En segundo lugar, debes pensar hoy también que Dios te ha puesto a ti en algún rebaño para que tú cuides de ese rebaño. Ese rebaño puede ser tu hogar, puede ser quizás tu trabajo, puede ser el ministerio en el cual estás envuelto y sirves en tu parroquia. Pídele al Señor, al buen pastor que es Jesús, que te guíe y te ayude a ser un buen pastor también ahí, a guiar ese rebaño con amor que Dios ha puesto en tu camino. Realmente, hermano, el secreto de la vida cristiana está en experimentar ese amor del Padre a través de ese buen pastor que es Cristo Jesús. Y al experimentar ese amor de Cristo en cada uno de nosotros, ese amor de Cristo que no me abandona, que me protege y me cuida como el buen pastor, me debe llevar a mí a amar con más intensidad a ese rebaño que el Señor ha puesto en mi camino. Pidámosle a Dios hoy en este cuarto domingo de Pascua, en primer lugar, que nos bendiga, que bendiga a cada uno de nosotros para que podamos ser un buen pastor en ese rebaño que Él nos ha puesto. Que nos ayude a nosotros también a orar por aquellos pastores, por aquellos hermanos que han sido pastores para nosotros en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje de nuestra fe. Y que siempre, hermano, podamos firmemente seguir la guía, escuchar la voz de ese buen pastor que es Jesús, que nunca nos abandona. Que así sea.